Lo primero, buenas tardes a todas y a todos. Primeramente quiero dar las gracias a la Librería Sandoval por dejarnos hoy este espacio para presentar este acto. También gracias a nuestra ponente que ha venido desde Málaga para estar hoy aquí con nosotras. Y también gracias a todas las personas que estéis aquí en la presentación. Hoy arrancamos con las actividades del 8 de marzo y que realizamos desde el Partido Comunista de Valladolid. Y hoy empezamos con esta presentación de este libro que ya llevábamos tiempo comentando que queríamos traerte, que nuestro secretario sí que nos habló bastante de tu libro, entonces dijimos, pues queremos tener a Laura aquí, así que en serio gracias por haber venido hoy. Y luego además de este, hoy arrancamos con este acto. Y luego pues vamos a tener también este jueves vamos a tener un acto en Tordesillas con dinámicas feministas, y luego en Medina del Campo también el jueves vamos a tener la presentación de 2 libros, que es la Memoria histórica democrática de las mujeres y Pedagogía antifascista de Enrique Javier Díez Gutiérrez. Por último, finalizaremos esta semana el viernes con la manifestación que se realizará este 8 de marzo a las 8 de la tarde y que comenzará en Fuentedobrada. Bueno, también hemos traído materiales de autofinanciación para quien quiera comprar si le interesa. Y después, cuando terminemos este acto, pues la autora firmará libros. Una cosa que quería recalcar es que este 8 de marzo es bastante importante para nosotras porque bueno, ya hace casi un año fueron las elecciones municipales y como sabemos en muchos municipios el PP pactó con la extrema derecha para gobernar. Ya hace 2 años también que fueron las elecciones autonómicas y este mismo pacto se repitió en Castilla y León y bueno, pues desde entonces estamos sufriendo bastantes políticas en contra de las mujeres, machistas y queriéndonos encerrar en el ámbito privado porque bueno, pues para ellas las mujeres nuestro rol es el de cuidados. Por eso es muy importante que este viernes estemos en las calles y que reivindiquemos todos nuestros derechos. Y ahora lo importante. Hoy tenemos aquí a Laura Carneros, que nos va a presentar su libro Proletaria consentida. Y Laura es licenciada en periodismo, estudió comunicación audiovisual y escribe sobre el cine en diversos medios. Y todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias. No sé si me escucha, yo hablo más bajito. Acércate un pelín más si quieres el micro. Bueno, pues gracias por invitarme. Yo la verdad que no sé hasta dónde voy a poder hablar así sola como un monólogo, ¿no? Pero bueno, hablando un poco sobre el libro y relacionándolo también pues, con el Día de la Mujer, ¿no? Que es el motivo también por el que me habéis invitado. Pues no sé, comentaros que el libro mío es un libro que es autobiográfico, que esa palabra la verdad es que hay gente a la que le repele un poco, pero yo la verdad es que lo justifico porque, o sea, para mí el género autobiográfico siempre tiene que tener un interés general, ¿no? Y en mi caso, pues bueno, yo me consideraba una proletaria consentida, ¿no? Porque pues nací en un entorno muy humilde, mi padre pues siempre ha sido obrero y bueno, yo estudié periodismo y bueno, luego las cosas no se dieron como a mí me gustaron, ¿no? Como les pasó a mucha gente, pues en la época de la crisis que me pilló a mí principalmente, ¿no? 2010, la época en la que yo me licencié. Entonces, pues bueno, en aquella época yo, como no escribía en ningún medio, o sea, escribía en mi blog, escribía también textos íntimos, ¿no? Que me lo guardaba para mí, los que pues contaba pues un poco la experiencia mía, la frustración de no encontrar trabajo, y aparte la situación también familiar que yo vivía, ¿no? Yo todo eso como que lo iba guardando, lo iba anotando en vistas a hacer de ese material algo quizá más aficionado. Yo no pensaba que eso pues lo iba a hacer
primera persona, ni con la ligereza, por así decirlo, con la que lo estoy presentando, ¿no? Que digo, bueno, no me importa pues reconocer que es material autobiográfico, aunque luego yo pues digamos que lo he literaturizado mucho y también el juego de la literatura es que al final te diviertes haciéndolo, ¿no? Y yo pues me he divertido mucho usando ese material mío y transformándolo también en situaciones pues cómicas, intentando también reírme un poco de las circunstancias, a pesar de que no eran la idónea, ¿no? Y bueno, la verdad es que para mí, cuando yo lo estaba escribiendo, era muy importante que eso, o sea, mi ilusión era que viera la luz algún día, porque yo tenía como... sabía que era importante ese testimonio mío, ¿no? De alguien que había nacido en una familia humilde, que había estudiado y que era capaz de... Yo me veía con la capacidad de relatar, como, digamos, hacer una crónica de mi entorno desde dentro, ¿no? Mi familia, por ejemplo, vivíamos en casa, vivía yo con mis dos abuelos, que es algo que hoy en día se da menos, solo se da, bueno, hoy se ha vuelto a cada vez más, ¿no? De familias que los núcleos familiares ya no solo son los padres con los hijos, sino también con los abuelos, o incluso familias que tienen que volver a casa de sus padres con los niños pequeños, ¿no? Y claro, yo observaba ese entorno, lo sufría, y es por eso que bueno, esa frustración me da a mí hablar también de algunas circunstancias en las que también hablo de mi abuela, de mi madre que tenía que cuidar de mi abuela porque ella pues en fin era dependiente. Y claro, para mí yo era muy consciente de que el libro también iba a ser como muy feminista en ese aspecto, ¿no? No quería meterme yo a teorizar sobre feminismo, porque me parece también que es como algo con lo que yo no me sentía con el suficiente bagaje o que lo había preparado lo suficiente, ¿no? Pero sabía que era un material que de por sí era feminista, porque estaba poniendo como el foco en injusticias, ¿no? Que se dan, ¿no? Como el hecho de que, pues, de que mi madre no pudo estudiar y que le tocó cuidar de mi abuela simplemente por ser mujer, porque mi familia pues no tenía recursos, ¿no? Para que otra persona cuidara de mi abuela. Eso como ejemplo, ¿no? Y la verdad es que para mí, o sea, tanto el Día de las Escritoras como el Día de la Mujer, para mí es como súper importante, ¿no? O sea, la perspectiva que yo tengo de que yo haya podido escribir este libro hoy día es que es por todo el trabajo de que se ha avanzado en 100 y pocos años, por lo menos aquí en España, ¿no? Que desde... Sí, porque, por ejemplo, hay escritoras que han tenido que utilizar seudónimos, ¿no? Para poder editar y publicar sus libros. O sea, que Sí, es un paso más adelante. sí, es como... A ver, por un lado, pues dice, nos queda todavía mucho por avanzar y no es... yo ahora mismo, pues mis circunstancias vitales no son las que yo soñaba, ¿no? Pero digo, en que dentro de lo que cabe soy una privilegiada, ¿no? Una proletaria consentida porque se me ha dado la educación, que es por lo que luchaba la primera feminista, ¿no? Sobre todo porque las mujeres tuvieran una educación. Y bueno, no es por ser egocéntrica, ¿no? Pero se ve en mí, se ven otras escritoras que hay ahora mismo, ¿no? Que están contando también sus historias en primera persona o las historias de otras mujeres. Y bueno, no sé, por hablar un poco más del libro, pues bueno, no sé, quizá si hablo un poco de mí, pues también se entiende así un poco de feedback autobiográfico.
pues eso, yo estudié periodismo, pero luego pues no he acabado trabajando de eso, sino que bueno, ni ahora mismo trabajo en comunicación, a veces he escrito críticas de cine, pero algo muy esporádico, más bien pues, no sé, al final se ha quedado como un poco relegado al hobby, ¿no? Y claro, bueno, la oportunidad también de este libro también fue un poco casuística y bueno, para mí eso también refleja un poco lo complejo que es para alguien que no está habituada o no tiene relación con determinados círculos, pues que lo que cuesta publicar un libro, ¿no? O llegar a tener esa oportunidad, ¿no? Entonces, pues no sé, para mí este día significa muchísimo y el día de la mujer escritora también, ¿no? Porque la gente con menos recursos lo tiene también más complicado y sigue teniendo más difícil. Y no sé si me queréis hacer alguna pregunta, yo es que no tengo tampoco mucho hilo. No sé si nos puedes explicar un poco más qué quiere decir el término tarea consentida. O sea, ¿qué entiendes tú por... bueno, o sea, claro, has dicho que te consideras una tarea consentida. Si puedes desarrollar un poco más ese concepto. Sí. Primeramente, bueno, eso surgió como de un calentón, por así decirlo, ¿no? De un día en el que yo estaba, pues eso, como muy frustrada y enfadada conmigo misma, ¿no? Porque se daba la circunstancia de que yo vivía en casa de mis padres, me estaban manteniendo con su dinero, yo no encontraba trabajo. Y entonces pues pensé que soy una proletaria consentida, ¿no? En el sentido de que pues yo era hija de una familia trabajadora que no tenía tampoco, no le sobraba el dinero, ¿no? Y yo me sentía ahí que estaba como parasitando y sentía que no estaba como quizá honrando o haciendo lo que tendría que hacer, que era estar, bueno, trabajando, ¿no? Y consentida, pues era porque sentía que no era tampoco propio, ¿no? Que debería de estar, o como que mis padres me estaban consintiendo demasiado para lo que ellos podían permitirse, ¿no? Por eso hay el término de, por esa como, ese trato también de que, bueno, se ve un poco también en el libro, ¿no? De que los padres tampoco le reprochan nada, es como todo, como que ella se siente culpable también porque digamos ese estado de que también se ha dado por las circunstancias externas, ¿no? Que es una crisis, pues bueno, cosas que al final hacen que se encuentre pues en ese estado de espera que le hace que esté frustrada. Pero es más bien un sentimiento como de culpa, ¿no? De donde surge el título, como si fuera un reproche hacia sí misma o hacia mí misma. Si puedo hacer otra pregunta un poco al hilo de esa reflexión. ¿Crees que ese sentimiento o esa sensación está generalizada? Que sí, bueno, esta generación o estas nuevas generaciones, para ti, ¿cómo se comparan con las generaciones de nuestros padres o personas que, como tú has dicho, emprendieron una lucha por sus derechos? O sea, ¿tú cómo has visto o qué análisis haces de esa evolución de lucha de la clase obrera? Pues mira, te voy a contestar con la experiencia que he tenido de lectores.
porque yo la verdad es que, claro, la necesidad de yo contarlo, como he dicho un poco antes, es autobiográfico, pero claro, yo tenía la sensación de que era algo muy compartido, muy generalizado. Entonces quería valerme de la herramienta esa, pues de que era una experiencia propia y de la voz de la primera persona, para hacer un relato como un poco de lo que estaba ocurriendo, quizá un retrato sociológico, ¿no? Que para mí por eso estaba justificado, porque si no, de otra manera no hubiera hablado yo de mí, de mis circunstancias. Y claro, cuando yo estaba escribiendo, primeramente sentía que era como quizá una carta a gente que pudiera sentirse como yo. Buscaba un poco como la hermandad al escribirla, ¿no? Y sentía que quizá, bueno, pensaba que la gente de mi generación iba a ser la que se iba a sentir más pues eso, representada. Pero luego en presentaciones y con encuentros con lectores, pues me he dado cuenta de que gente de generaciones anteriores, incluso mayores que mi madre, se han sentido muy identificados. Y para mí eso era totalmente inesperado, ¿no? Lo que quiere decir que, desgraciadamente, o sea, la historia se repite. O sea, eso es la evidencia más clara, ¿no? Que nosotros pues se ha dado en esta crisis que hemos tenido, pero es que realmente es algo que se da generación tras generación, de un modo más brutal que otro, porque evidentemente nosotros no hemos pasado necesidades, bueno, yo por lo menos, no sé, gente probablemente que sí, ¿no? Pero en general necesidades tan brutales como de hambruna, ¿no? En el caso de pues, mi abuelo sí, cuando era pequeño y acaba de terminar la guerra, pues sí que me contaban, ¿no?, situaciones de que había pasado hambre real. Y luego también es verdad que, por otro lado, un amigo me dijo, porque claro, la gente dice un retrato generacional, que para mí es algo que me abruma, porque claro, yo no soy quien para hablar para decir, pues sí, pues yo con esto he contado la verdad de todo el mundo, ¿no? Que además precisamente por eso para mí la primera voz era importante, porque como que me excusaba de que yo estuviera poniendo pues la voz de todo el mundo. Para mí, yo he contado algo que es mío, y quien se quiera sentir identificado, pues le presto mi voz, y a quien no, pues nada. Y un amigo mío me dijo, muy valientemente, porque todo el mundo, hay quien dice, bueno, es la voz de una generación, no sé qué, bueno, es que esa etiqueta realmente se le ponen a muchos libros, ¿no? Pero me dijo él, no es una voz de una generación, es de una parte. Es verdad que es una parte que quizá, pues no sé en porcentaje cuánto sería, pero sí que es verdad que no es toda una generación entera, así que yo creo que es una mayoría, o no sé, o quizá, pues bueno, quizá hace más ruido la gente que lo pasa mal, que creo que es lo más lógico, no sé. Pero yo personalmente, pues eso, yo creo que es mi experiencia, la de mucha gente, pero sí que es verdad que dentro de la experiencia de nuestro entorno, pues hay quien lo ha sufrido más, quien lo ha sufrido menos, quien, bueno, por circunstancias, pues lo ha vivido de otra manera, ¿no? Pero yo no me atrevería a decir que es generacional, pero bueno, porque a mí misma no me gusta considerarme como representante de nada, ¿no? Pero sí que me gusta que llegue gente y me diga, pues me he sentido muy identificada, y gracias por escribirlo, porque he visto que has escrito lo que yo estaba sintiendo, ¿no? Una última. ¿Crees que, claro, hablas con cierta culpa de ser una persona, digamos, que no ha tenido esa experiencia de lucha, ¿no?
o que no ha tenido la misma experiencia de lucha que han tenido generaciones anteriores. ¿Crees que el proletariado nunca puede estar acomodado, por ejemplo, por así decirlo? ¿Tú crees que hay algo que la lucha es necesaria en la clase obrera, que es algo que siempre va a formar parte de su identidad, de su ADN? ¿Qué necesidad de lucha ves en la clase obrera, y si crees que es algo que tenemos que recuperar, o que es algo que no va a hacer falta en un futuro? No, por supuesto, es algo que hay que mantener, ¿no? O sea, yo sí que sentía que, o sea, lo veo ahora con perspectiva, ¿no? En ese momento sí que sentía que estaba como totalmente atada de pies y manos, que no podía hacer nada, ¿no? Pero realmente estaba escribiendo, ahí estaba haciendo algo, ¿no? Esa rabia contra pues un sistema que a mí no me permitía pues desarrollarme como persona o formar parte de la sociedad, digamos, al final me hizo como ser muy consciente de la desigualdad, ¿no? De que realmente la igualdad de oportunidades, pues bueno, a la larga te das cuenta de que no es totalmente 100%, ¿no? Se ha avanzado mucho, pero bueno, pero te das cuenta de que hay que seguir reivindicando eso, y que no está ni mucho menos todo hecho, ni siquiera aunque tengas dinero, porque, o sea, al final también es importante porque bueno, la historia se repite y se nos olvida que en cuanto nos distraemos, pues nos quitan lo que hemos conseguido, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que eso, que yo en aquel momento me sentía como consentida, en el sentido de que no trabajaba, pero bueno, al final reivindicar también se puede reivindicar de muchas maneras, ¿no? Como puede ser pues escribiendo, publicando o no, y también compartiendo tu experiencia e intentando pues no sé, sembrar semillas de otra manera, ¿no? Y generar una conciencia, porque al final nosotros, bueno, nacen las nuevas generaciones, pero no se conoce nada, si no se transmite el por qué la vida es hoy así, ¿no? Pues gracias a personas que lo han hecho posible, y que como nos distraigamos, pues todo vuelve a lo de antes, ¿no? Entonces, pues no sé muy bien si he contestado. No, sí, que, pues eso, que para ti, ¿qué importancia tiene la lucha social, o qué clase de, cuando dices que sientes que no se está haciendo lo que se hacía antes, qué es lo que te gustaría recuperar, qué es lo que, con qué te quedas de esas generaciones en las que tú bueno, o sea, te has inspirado para hacer esta reflexión? Bueno, lo que sí que es evidente que es muy diferente a antes es la unión entre la gente, ¿no? El individualismo que de hoy en día, yo creo que es el principal escollo que tenemos hoy, ¿no? Que tenemos las redes sociales, son buenas y malas, y muchas veces pues es verdad que nos sirven pues para reunirnos, para manifestarnos, ¿no? Para ponernos en común, pero luego tiene esa cosa de que es un placebo también, de que se nos olvida que en realidad podemos hacer muchas cosas en conjunto, ¿no? Y saliendo a la calle. Yo creo que la principal diferencia de hoy y de antes, creo que es eso, el individualismo, ¿no? Que antes
no sé, había más unión y eso, y el cambio de cómo nos relacionamos hoy en día, pues también está afectando mucho a eso también. Yo me estoy dando cuenta, a ver, nosotras somos de la generación esta que hemos tenido que vivir la crisis económica del 2017 y demás. Yo por mi parte tuve bastante suerte, pero conozco a mucha gente que ha estudiado y no está trabajando de lo que ha estudiado. De todo lo que hicieron nuestros padres por nosotros, que quedó ahí un poco, o sea, han luchado muchísimo por nosotras, han estado trabajando bastante duro para pagarnos unos estudios y demás, y como esta generación ha quedado así. Pero me estoy dando cuenta con las generaciones de ahora, chavales, hablo de 19, 20 años, que están teniendo, por ejemplo, yo me dedico a el sector tecnológico, y es fácil, mucho más fácil encontrar trabajo ahora de eso que cuando yo empecé. Porque yo cuando empecé pues era una becaria, de estas que cobraban 200 euros y hacía 8 horas. Y me estoy dando cuenta de que esa generación no se está dando cuenta de todo lo que han luchado, todo lo que han trabajado sus padres y demás, y no tienen, o sea, yo como que aprecio bastante mi trabajo y el poder haber tenido esta oportunidad, pero como que noto que esas generaciones, sobre todo ahora pues eso, con las redes sociales, el individualismo que hay y demás, que no están valorando lo que de verdad tienen. Y no sé si tú, por tu parte, en todo este proceso que has visto, que has tenido la mala suerte de no poder seguir dedicándote a lo que te ha gustado, ¿cómo ves eso? Yo creo que, bueno, hay de todo, ¿no? No vamos a generalizar, pero mi sensación es que hay mucho desencanto, porque es verdad que a nosotras, ¿no?, se nos dijo, si estudiáis podéis ser lo que queráis, podéis tener un futuro más o menos estable, y yo siento que más o menos pues hemos luchado, lo hemos intentado, y al final pues bueno, pues gente que lo ha conseguido, en general pues mucha gente que se ha dado un batacazo, ¿no? Pero siento que es mi percepción, como que las generaciones nuevas han visto o ven lo que nos ha pasado a nosotras, y que mucha gente dice, ¿y para qué? Como que hay mucho desencanto de que quizá el esfuerzo o no les va a llevar a nada, o no saben muy bien a qué dedicarse, no sé, me parece que hay como, pero que es como más bien, pero una sensación de eso, como de más de pena, de que como de rechazo o de superioridad, o como de, ¿no?, veo como menos conciencia de clase, sobre todo la juventud. Sí, yo, bueno, no sé si es porque ya somos mayores y las generaciones mayores ven a los jóvenes como casos perdidos, ¿no? Pero no sé, no sé si es lo que pensáis, si queréis. Sí, bueno, yo sí que es verdad que como que se ha desdibujado un poco, ¿no? Pues las redes sociales, que antes estaban muy claras, ¿no?, a dónde pertenecía cada uno. También pienso que es fruto de nuestro tiempo, o sea que el flujo de la historia es el que es. Bueno, sí, efectivamente. Al final las redes sociales, aparte de todas las cosas positivas, ¿no?, que es verdad, que habéis comentado, también vienen a alimentar un narcisismo individualista muy brutal, y además es como se han ido configurando las nuevas redes sociales, porque antes a lo mejor eran un poco más tal, pero cosas como TikTok, que no tienen otro fin, ni realmente otra utilidad, porque todavía Twitter o Facebook o tal. Y quizás yo creo que hay ahora más diferencia generacional en todos los sentidos que antes, a lo mejor, ¿no? A lo mejor la vida que llevaba una generación no era tan diferente a la que habían llevado sus padres, y ahora sí. Ahora casi se ha constituido la juventud casi como una clase social, o sea, se ha horizontalizado todo demasiado, ¿no? Y las diferencias están más con los de arriba que con, no sé, es mi opinión. No era una pregunta, era un alegato más. Sí, yo quería preguntar, en el libro, bueno, un poco en la descripción, viene que
al final es una mujer joven trabajando en Andalucía, que para la extrema derecha siempre, pues Andalucía ha sido tierra de vagos y maleantes, ¿no? Ahora gobierna el gobierna el PP y gobierna con Vox en Andalucía, y siempre se hablaba que es que en Andalucía, lo que viene textualmente aquí es que estáis tumbados al sol, básicamente. Entonces, ¿cuánto de ese discurso que ha estado haciendo la extrema derecha y la derecha durante muchos años, sobre todo con los trabajadores de Andalucía, cuánto eso pesa en la realidad en la juventud cuando vas a buscar un primer empleo en Andalucía y no encuentras, o tienes que ir directamente al campo y si no es de lo que has estudiado, no quieres? ¿Cómo afecta ese discurso que llevamos escuchando durante décadas sobre la juventud de Andalucía, que es una vaga y que está tumbada al sol y solo trabaja en los chiringuitos? Es que, por desgracia, no es solo un discurso, es que lo hablaba antes con... ¿era Roberto? No. Sí. Con Roberto, que es también el sistema, pues, sobre el que se constituye la economía en Andalucía, ¿no? O sea, es verdad que está ese discurso, pero es que al final, ¿qué oportunidades nos da nuestra tierra? Si ahora se invierte, estamos vendidos al turismo. O sea, hay un libro que también que está narrado en primera persona, que es de Ana Geranio, que se llama Verano sin vacaciones, que es genial, os lo recomiendo muchísimo. Y está contado también en primera persona y es pues bueno, su experiencia de camarera en concreto en Puerto Banús, ¿no? Y bueno, el prejuicio de que seamos unos vagos, pues eso ya va en cada cual. El prejuicio también de que no llegas a ser lo que quieres porque no te has esforzado lo suficiente, pues eso también va en cada cual y en la inteligencia de saber que al final somos las oportunidades que somos capaces de encontrar, ¿no? Porque, por ejemplo, esta compañera, una amiga, es también periodista, ha dado la casualidad que somos las dos periodistas y hemos acabado cada una pues trabajando en otra cosa totalmente diferente, ¿no? Y al final la pena no es, bueno, aparte del discurso, es que por desgracia pues se ha hecho muy mal, ¿no? Pues se ha hecho y se sigue haciendo, porque pues eso, tenemos una economía que se basa en el turismo, que se podría pues hacer de otro modo, ¿no? Si se está siguiendo pues eso, el modelo de Barcelona y de otros sitios en los que, pues bueno, en nuestro caso, como no sea eso que has comentado tú antes, los nuevos trabajos tecnológicos, o no hay otra cosa. Y la pena es que bueno, más allá del prejuicio, pues luego están otras realidades, ¿no? Que es lo que bueno, que al final, si no llegamos a dedicarnos a otras cosas, a la investigación o a otro trabajo, pues que podríamos aportar más de nosotros, que más que una mano de obra que también es necesaria, que no quiero decir que la gente que trabaja pues en el sector servicio pues sea o sea que no la estoy menospreciando, ¿no? Pero que bueno, ya me un poco, que quería sobre todo resaltar pues eso, que aparte del prejuicio es también la base en que se sustenta la economía, las políticas. Ahora que gobierna la derecha, me creo que continúa igual, no ha habido un cambio radical. Y quería también preguntar, salían, no sé si ha sido hoy o igual ha sido ayer, los datos del paro, ¿no? A nivel estatal, que nos había generado bastante empleo, y siempre estamos hablando un poco de que se genera empleo, pero es verdad que ahora puede ser indefinido, pero que son muchos trabajos precarios, es decir, sobre todo a nivel salarial, porque aunque han subido los salarios, también el coste de la vida, pues vamos a decir, desde pandemia hasta ahora, se ha disparado bastante. Quería saber un poco cómo
al final, cuando estás en una empresa grande, como que es más sencillo, tienes tu parte sindical, tienes una serie de derechos, es más sencillo luchar, pero cuando estás en un trabajo que igual pues es autónoma o en un trabajo que es menos convencional, prefiero que escritora tal, ¿cómo afecta esta precariedad a lo que es tu plan de vida futuro? Bueno, si contesto personalmente, yo mi idea ahora mismo, estoy compaginando un trabajo a media jornada con sacarme unas oposiciones. Esa es la idea que yo tengo de estabilidad en mi vida. O sea, hay gente que, o sea, yo el tema de escribir, o sea, no me planteo que, creo que me ha cogido ya un poco adulta, por así decirlo, de que tengo una edad con la que he sacado mi primer libro, pero no pienso que vaya a vivir de ello, ni me gustaría, porque creo que me condicionaría demasiado, me agobiaría muchísimo y tampoco creo que me daría como el dinero suficiente para, no sé, para darme una estabilidad mínima, ¿no? Eso, es que en lo personal yo no veo otra salida porque como dices, es que los datos siempre además son muy engañosos, ¿no? Porque ¿cuándo sale que ha subido el paro? Pues cuando estamos en temporada alta y hay trabajo para todo el mundo, ¿no? En Navidad, en verano. Y se dan esas cifras alegremente, pero nadie analiza de el por qué el paro ha bajado, ¿no? Porque son contratos pues muy precarios que realmente no permiten a la gente pues mantenerse, hacer proyectos, tener una vivienda, en fin, esos datos pues hay que analizarlos porque fuera de ahí, no sé, como no sea trabajo así muy específico, tecnológico, en los que sí hay mucho trabajo, ¿no? Y aún así me parece que los sueldos no se corresponden con lo que deberían, ¿no? Que aunque que también hay mucha gente mileurista, pero eso no es lo ideal. Quería saber tu opinión respecto a la pregunta que nos hacemos en la izquierda, que es cómo traducir el descontento del que has hablado antes, esta situación de malestar que hay entre la gente joven y la gente no tan joven, en movilización, en cambios sistémicos. ¿Qué dirías? Claro, entiendo que tu aportación con este libro ha sido un poco retratar esta situación. ¿Cuál sería para ti el próximo paso o cómo transformarías la conciencia de lo que está pasando en algo tangible, algo más de lucha, que es un poco lo que hemos dicho antes, que se ha perdido? No sé si puedes hablar un poco de cómo traducirías el malestar en algo, no sé, en el cambio, ¿no? ¿Cómo buscar el cambio? Bueno, así de Vaya primera, preguntita. a mí se me ocurre que salgamos todos a la vez y que más contenedores, porque hacer barricadas. de otra manera. Yo la verdad es que no lo sé. Y claro, es algo que es inquietante y que frustra muchísimo, ¿no? Y yo me lo pregunto con cada cosa que ocurre, no solo el descontento de la juventud, sino en la situación en general, ¿no? O sea, por ejemplo, con el tema de la sanidad, que es que digo, bueno, las protestas que ha habido de los agricultores, ¿no? De la gente del campo, es que estamos pagando el aceite a 50 euros y nos da igual. Y yo pienso, ¿por qué no estamos todos en la calle?
y es una pregunta, ¿no? Que yo no tengo respuesta, ¿no? Pero a veces digo, no sé, bueno, es que el otro día lo estuve pensando, digo, y es que las redes sociales sirven para todo, o sea, la cosa más tonta se hace viral y no podría hacerse viral un llamamiento, una convocatoria a salir a la calle. Es que no entiendo esos procesos, ¿sabes? No entiendo por qué se viralizan cosas tan tontas y bueno, yo creo que claramente está manipulado, ¿no? Porque si no, algo así, yo creo que la gente saldría, o sea, porque es una herramienta que si lo haces bien, convencerías a muchísima gente, ¿no? Y para mí es todo un misterio eso, que esté la gente tan hastiada de tantas cosas, del encarecimiento de todo, de que no podamos independizarnos, de que no tengamos que ir a vivir fuera del centro de la ciudad, de que esté todo el mundo harto y no hagamos nada. Es que es como la gran pregunta, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Cómo lo hacemos? No lo sé. no lo sé, pero... ¿No os preguntáis que pueda ser debido a la desigualdad que hay? No todo el mundo. Has apuntado antes que no hablabas del conjunto de tu generación, sino porque a uno le va mejor, pero no os planteáis que sea una cuestión de desigualdad. Es decir, que hay una parte de la población, pero que no son cuatro, no son, o sea, que el país, todos, no es solo Botín, Amancio Ortega y no sé qué, hay millones de personas que viven bien, además son las que tienen poder, no el poder de arriba, sino el poder de abajo, el poder intermedio, ¿no? Entonces, no va a salir, la gente no va a salir, ni antes se la salía, es que vosotros me parece mucho la época de la dictadura y nada, eso salía más porque las circunstancias eran otras. Por ejemplo, había censura, tú escribías un libro y no te lo dejaban publicar, o te lo censuraban y tal. Entonces tú luchabas para que te publicaran el libro y yo lucharía para que te lo publicaran para poderlo leer, si no lo tenía que leer de forma clandestina, tenía que venir del extranjero o por fotocopias, por donde sea. Entonces, ¿a dónde voy? Yo creo que aquí lo que hay, lo que afecta mucho a la juventud, y siempre ha sido así, es la desigualdad. El problema es la desigualdad. O sea, es que los problemas que puedan tener los jóvenes ya no sé ahora mismo cuántos son jóvenes, pues para un banco, un joven tiene 40 años, le dice, usted es joven y no sé qué, tiene 40 años. Claro, una persona con 40 años o 35 años no es joven, es un adulto. ¿Que le quieres decir que es joven? Pues bueno, porque es joven, encantado, pero no es, porque a los 50 años, 15 años después le dicen que es viejo. Entonces, que hay muchas trampas, la gente no va a salir. Ni os va, no sé, yo no sé vuestra mentalidad, dónde ponéis el listón cuando estudiáis y qué es la sociedad, qué es lo que queréis hacer, hasta dónde podéis llegar. Pero yo creo que la historia no se repite, tú has dicho que sí, luego no se repite. Lo que se repite son las injusticias. Eso sí, son las injusticias y la desigualdad sí que se repite. Posiblemente alguien que es pobre, que es lo pues sus hijos también sean pobres, aunque la pobreza de ahora no es la misma que la de hace 40 años. La sanidad, vosotros os quejáis de la sanidad. Bueno, la sanidad, es que la seguridad social, nosotros como la entendemos ahora, es del año 80 y tantos. Parece que vuestros padres tenían, que nosotros teníamos sanidad. No había, eso no existía. Eso no existía. Eso es una milonga que se cuenta el personal, unos a otros. No existía. La seguridad social, la pensión y todo, es del año 66. Nace en el año 66. No, es que a veces al oíros, escucharos, parece que antes ataban los perros con longanizas, que salíamos y que éramos 500.000. Estamos los que somos militantes y algunos de muchos años éramos 4, cabíamos en un taxi.
¿Vosotros qué queréis que con la policía dando palos, y que había pena de muerte, había prisión, que la gente salía? La gente estaba acojonada más que ahora. Lo que pasa es que teníamos otras necesidades, como era el comer, la subsistencia, la enseñanza. Pero es que la enseñanza, en mis años, mis padres no se planteaban ir a la universidad. Vamos, eso es una locura. Primero porque no había universidades. Aquí venía la gente a Valladolid a estudiar, la gente del País Vasco, porque no había universidad. Pero es que no había ni solo había esta. No había más. Venían aquí, llaman aquí, y otros de Galicia iban a Santiago de Compostela. No había más. Ahora en Galicia hay en Lugo, en Santiago, aquí hay Soria, en Segovia, hay por todos los sitios. Y no una, 7, porque sean privadas. Entonces, yo creo que nos tenéis que desanimar, que no es. La vida es así, es la desigualdad. Yo creo que la clave está en luchar contra la desigualdad. La desigualdad que nos viene a algunos de cuna, los borbones vean de cine, no tiene un problema. Pero los que venimos de abajo, hemos avanzado muchísimo. Con la lucha de todos, hemos avanzado mucho. Pero no nosotros solos. A nosotros tenemos una serie, tenemos una serie de ventajas que no las hemos conseguido nosotros, así por la lucha. Si en cuestiones además de igualdad, no os confundáis en estas cosas, nos vienen dadas muchas por el ámbito político en el que estamos, pero no en España, porque si es en España, con la falta que tenemos ahora, pues nos hubieran dejado sin nada. Es de la Unión Europea. Las cuestiones, hay muchas cosas que se han hecho aquí, los contratos de tiempo parcial, las cotizaciones, lo de los becarios, muchas historias que aquí le han dado bueno, habiendo gobierno de derecha y de izquierda, se le ha dado por bueno, los tribunales lo han dado por bueno, la Unión Europea, a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha declarado muchísimas normas españolas contrarias a la igualdad. Y se ha conseguido a través de reclamaciones y a través del marco político global de donde estamos, de la Unión Europea. No se han conseguido aquí. Aquí tenemos 40, el Estatuto de los Trabajadores tiene 40 horas, 39 horas, casi 40 horas, que se hace en el año 80 y se hace por una ley. No se consigue por ningún sitio, es porque gana el Partido Socialista y firma Felipe González, junto con la UGT, las 40 horas, y ahí se han quedado. Ahora parece ser que se quiere cambiar. Y no se han movido, porque antes eran 44, y hasta hacía un poquito antes eran 48. 48, se trabajaban 48 años, yo he trabajado 48 horas, yo he trabajado 48 horas. Es decir, no le deis, me parece que pensáis que tenéis menos culpa, culpa de nada, pero una cierta frustración y que me vais a vivir peor que vuestros padres, ni se os ocurra eso, no sé si algún rico, ¿no? Los hijos de los obreros no viven peor que sus padres. Por ahora. Pero tampoco hemos dicho que vivamos peor que nuestros padres. Mi padre, por ejemplo, estuvo en la Marina Mercante y trabajaba entre 4 horas al día. O sea, que es que pero yo no he dicho nada de eso. No, yo no digo que tú ni nadie, no. Es un mensaje de que lo de la vivienda. Tenéis que ver las viviendas que se hicieron aquí, que tampoco tienen tantos años, que son las de la Pisarica o las de la Rondilla y no sé cuánto. ¿Qué viviendas son que se hacen para los obreros, con familias de 7 y 8 hijos? Ahí se metían ahí. Que hay que luchar, pero que hay que tener, yo creo que hay que tener en cuenta es la desigualdad. Y te tengo que felicitar. No he leído el libro, lo llevo aquí, pero me ha gustado mucho tu sinceridad. Que lo plantees una cosa de
tema, de este calado, desde el punto de vista personal, autobiográfico, y parece ser que sin ficción, ¿no? Parece que o tocas algo de ficción. Vamos, no sé. Sí, bueno, porque no quería que fuese decir esto es autobiográfico, una autobiografía, ¿no? Porque tampoco me parecía interesante y algunas circunstancias y tal, pero en general es vivencia propia. Y precisamente, a ver, de lo que comenta, yo también tenía ese sentimiento de decir, me siento consentida porque no tengo derecho a quejarme, en el sentido que comentas de que yo no vivo objetivamente peor que mis padres, yo no lo siento así. Y en el sentido de que yo he tenido unos estudios universitarios y mis padres no tuvieron esa oportunidad, siendo mis padres no tan mayores. Pero aún así como que tengo ese sentimiento de que nos quejamos a pesar de ser conscientes de que se haya avanzado, ¿no? Es como, pero aún así como que se avanza, pero hay que seguir luchando pese a que o sea, es lo que tú has dicho, la desigualdad, y yo, o sea, me refería más que claro, el germen de que la historia se repita, no es que se repita, es que ocurren cosas similares con distintas, o sea, le llamamos ahora la crisis de la burbuja inmobiliaria, que es lo que ocurrió en 2010 y anteriormente pues pasarían otras cosas, ¿no? Pero la base es esa, es la desigualdad, el mal de todos los males, de todas las guerras y de todos los conflictos mundiales y de todo. Para mí sí que es eso contra lo que hay que luchar, es la madre de todos los problemas que tenemos, ¿no? O sea, en ese aspecto sí que tienes toda la razón, vaya, que... He visto dos manos por ahí, la de Juanfran y Robert. Yo estaba... pero bueno. Vale. Sí. Bueno, Juanfran. A ver, yo creo que sí que se deja bastante claro que sobre la base está la desigualdad, ¿no? El título ya es sintomático, pero antes sí que me quedo con una cosa cuando se ha hablado de porcentajes. La mayor parte del porcentaje de esa generación sí que se siente reflejado por el libro, y yo creo que eso sí que es sintomático de esa desigualdad, porque yo, según estabais hablando, me siento bastante reflejado con esa rabia. Claro, al final yo sí que, bueno, pues sí que pienso que la gente que estamos, bueno, pues que sentimos esa frustración, esa rabia, somos realmente los que pertenecemos al proletariado. Y esa gente que no lo siente es porque ha tenido otras condiciones de vida y probablemente no ha sufrido precisamente lo que hemos sufrido nosotros con la crisis de 2008. La cuestión es el porqué de esa frustración. Evidentemente todo viene de la crisis de 2008, pero ¿por qué? Yo creo que yo, por ejemplo, ahí estaba en la universidad, en 2008 estaba en la universidad, pero yo he vivido toda la etapa anterior donde al final te vendían toda una situación aspiracional, te vendían pues el chalet en la sierra, la familia feliz, que luego también, bueno, pues también te vendían la familia con los 2 niños, igual, te vendían toda una situación, claro, que en 2008 se rompió. Y incluso, claro, muchas veces yo he visto cómo tienes que estudiar, ¿no? Y hemos sido muchos los que hemos ido a la universidad, hemos estudiado, pensando que eso nos iba a garantizar una vida, pues la que nos estaban vendiendo, y resulta que no, que nos garantiza otro tipo de vida, mucho más precaria. Y claro, ahí sí que yo con la generación de mis padres siento ahí una cosa diferente, porque la generación de mis padres al final habrán tenido todas las dificultades que tengan, pero ellos han trabajado y no han aspirado, digamos, a tener ese trabajo superior que a los demás nos han vendido. Y probablemente por eso surge esa frustración, ¿no? Porque tú has estudiado y al final no se ha visto reflejado eso. Y ahí lo quería enlazar con un tema que ahora que siempre se habla mucho de
de la sociedad y la salud mental, ¿no? Muchas veces esa frustración te ha llevado a tener pues crisis mentales que al final pues has acabado pues en psicólogos y tal. Y eso es una digamos que mi generación lo ha sufrido, la generación que vivió la crisis de 2008. Pero sí que las generaciones nuevas también creo que con el 15M, que yo también soy del 15M, pero con el 15M, pero sobre todo con ese ciclo de impugnación de 2015 que nos dio alas, que de pronto parecía que otro tipo de políticas iba a conseguir llegar al gobierno, iba a cambiar las cosas, y al final, si bien ha cambiado, es verdad que las condiciones de vida de muchos, pues al final siguen los mismos problemas, pues la generación más joven, que nosotros conocemos gente más joven también en el partido y tal, sigue teniendo esa frustración, porque le pasa exactamente lo mismo, porque le han vendido o se ha ilusionado con una cosa, como nosotros previamente desde 2008, que luego nos está viendo reflejada, y es como de nuevo otra vez el cuento de siempre. Pero ¿no? es que lo están capitalizando otros. El problema es que ahora lo están capitalizando otros como en 2015 lo capitalizó la izquierda, ¿no? Bueno, es verdad que ahora el peligro es otro, pero yo sí que creo que esa frustración, digamos, es lo que nos diferencia un poco de la generación de nuestros padres, que lo hayan pasado mal, digamos, no tenían tanta visión de... Ellos tenían la visión de comprarse una casa, tener una familia y vivir, y nosotros teníamos la visión prácticamente de comernos el mundo, de acabar viviendo Friends en Nueva York, ¿sabes? O sea, esa es una cosa así. Y eso se rompe en 2008 y luego se rompe, y luego pues a partir de 2015 pues se está empezando a romper ahora. Y hay muchos chavales jóvenes con esa frustración. No solo las promesas que nos hizo el capitalismo a nosotros, sino sobre todo las que les hizo nuestros padres sobre las aspiraciones que debemos tener. Exactamente, claro, en la época de los 90 y 96 al 2008 fue, personalmente, o sea, yo cuando analizo digo, fue terrible, o sea, nos hizo creer cosas que evidentemente luego nos ha quitado. Se vendió mucho que si no estudiabas una carrera, yo no soy de carrera, ¿vale? Yo fui a la formación profesional y ahora mismo lo que digo es lo que más salida tiene. Se nos vendió que si no estudias una carrera, eres un fracasado. Exactamente, tal cual. Pero es que claro, yo veo como... Pero no veo que la salida laboral sea tan... Claro, en mi familia, por ejemplo, los que estudiamos la carrera fuimos pocos. Curiosamente, los que no estudiaron nada han sido los que luego más posibilidades económicas han tenido, ¿sabes? Y encima además son los que se ríen de los que hemos estudiado la carrera, ¿sabes? O sea, que como dices, de risa, ¿sabes? Y por ejemplo, la generación de los que estáis por atrás estudiaron una carrera que era eso. No, pero es que en España Eso era había mucho analfabetismo. Ya, bueno. Es que hace 50 años en España había, no sé, por decir algo, el 20% de analfabetos. Es que vosotros, vamos, no, pero cuando hablo de vosotros, yo no me refiero a vosotros personalmente. Sí, nada. Se ha idealizado todo, que es propaganda. Sí. Pero eso es como lo de los jóvenes de 45, de 40 años. Sí, es lo mismo, es una propaganda. Es que eran analfabetos. Cuando aquí había el servicio militar, fue hasta el año 80 y tanto, el que iba allí tenía un poco, que sabía un poco de leer y escribir en muchos sitios, se convertía en el maestro para los reclutas que no sabían. Había que escribirle la carta a los chicos, a los compañeros, la carta a la novia, o leerlas. Yo no sabía, pero eso te estoy hablando del año 70 y tanto. Es lo pasado, tío. Yo sé que para vosotros es, pero históricamente es que no es nada. Es que nuestros padres eran analfabetos. Ya. Muchos. Sabían ni leer, vamos, igual los vuestros eran de otra forma. Pero en general, muchos, sobre todo en sitios como Castilla y León, Andalucía, Galicia, Extremadura, sí, pues eso era así. Después estaba el factor de la inmigración. España era un país con 30 y tantos millones, 30 y tantos, no 47 millones ahora, 30 y tantos, y tenía 3 millones de compatriotas en el extranjero, mandando las divisas aquí. ¿Cómo trabajaban? O como trabajaban los hombres que vemos ahora aquí, los inmigrantes. Muchos trabajaban de criadas, las mujeres, en Francia, a los trabajadores, como es aquí. Nosotros vamos con 20 años, o 30, o Inglaterra. Inglaterra era muy complicado ir, porque era para... Y se iba a Francia,
se iba a Alemania. Eso es lo que... Pero esta generación está viva, no está muerta, está viva. No, eso está vivo. Pero ahí, aquí parece que todo lo anterior, no solo el franquismo, sino lo sociológico del país, que ha desaparecido. Ha desaparecido. Aquí no creo que nosotros tenemos el sentimiento de culpa, ¿sí? Que tú has mostrado en tu intervención. No queremos saber nada de lo porque era miseria. Era miseria. Las calles, aquí de Valladolid, era tierra. Las delicias. Tierra. Pero si os fijáis un poco en la estación, en la parte de la vía, y en algunos sitios, ahora en la Pinarica, hay acera de chapapote. ¿No? La brea. Esa acera. Eso lo hizo el primer alcalde que hubo aquí, porque eso estaba en tierra. Y había charcos, pero eso fue en el año 79, a partir del año 79. Esa es la historia, pero eso no está, yo no estoy hablando de hace no sé cuánto. Y ahí yo creo que sí que hay un problema. Las nuevas generaciones, pero no la vuestra, ya lo siguiente, los que hayan nacido en los años 70, no quieren saber nada de lo anterior. No quieren, queda muy atrás. Queda muy atrás. Leía yo, vamos, ya no, el otro día, una cosa sobre Argentina, antes de ganar, vamos, antes de que ganara Milei, decía que cómo va a ganar con todo lo que hay. Y decía, es que en el año 83 queda muy lejos ya para la gente. La gente que ha ido a votar a Milei, los del año 83 le queda muy lejos. Ya no quieren saber nada, porque en definitiva son las cosas de sus padres y los que estaban allí también. Ellos quieren un borrón y cuenta nueva. Que se meten en la boca del lobo, bueno, eso es otra. Entonces, estudiar la historia reciente de este país, todo a partir de los años 55, desde el establecimiento de las bases americanas aquí en España, reconocimiento del Vaticano, reconocimiento de España. España era un país paria, no lo reconocía nadie. A partir de ahí, y lo como ahí, y veréis qué cosas que se dan por supuestas de no sé qué, son de la democracia, son de la democracia, como es la seguridad social. Pero es que nuestros padres no tenían seguridad social. No tenían las pensiones, no había pensiones, era el retiro obrero, eran 200 pesetas, eran miseria. No que sean, no tiene nada que ver, pero eso es algo nuevo. Entonces, hay gente de mi generación, con coetáneos míos, que yo quiero hablar con ellos, y sí, como no voy así hablando, en plan abuelo cebolleta, y te dicen, no quieren. Aquí hay gente de mi poca, pero bueno, de mí, que no sé si entienden que comparten o no. Bueno, estamos aquí en un juego de tertulia. Pero eso es lo que... no desaniméis, luchad, eso es importante. Pero no idealicéis lo del pasado. Es una cosa vuestra de futuro, lo del pasado, ¿no? Pasado, las casas, yo no, vamos, no sé, la gente que tenía así, vivía ahí en la Rondilla, un piso de 40 metros cuadrados, y había huelgas en la fase, no sé qué, pero no eran huelgas porque fueran revolucionarios, eran huelgas porque se ganaba muy poco. El por qué se tiene pisos y se puede hacer es otra cosa, es una cuestión que no tiene nada que ver. Es porque antes los pisos se compraban o se pagaban con letras y había mucha inflación. Y pagabas una letra de 500 pesetas, que era la mitad, no la mitad del sueldo, 20% del sueldo, igual que es ahora, solo que no había esto del interés variable. Y los 30 años que lo pagaba siempre lo mismo. Como había mucha inflación, subían mucho los sueldos. Pero ha derivado. Entonces, la
las cosas eran más caras, pero tus deudas eran más baratas, porque a ti te subían 200 pesetas, pero la letra no subía. Así, por eso se pudo, pero se pudieron pagar. Si hubiera esto de los intereses variables que hay ahora, vamos, no se podría hacer. Vamos, no tiene nada que ver ahora las viviendas que se hacen ahora con las que se hacían antes. Vosotros tenéis que luchar, tenéis que... Bueno, ¿para qué estudiáis? ¿Por qué queréis? ¿No estudiar? No, pues estudiáis. Que el título va aparejado de un empleo y no sé qué. No. Antes sí. Pero es que antes no se estudiaban quienes estudiaban. Eran el abogado que estudiaba a su hijo y le metía en El médico y sus hijos. Sí quería hacer también una pregunta. Eso un es poco más vamos, ligada. no, tenéis que ir a reíros para arriba ahora. Sí, A yo ver, quería David. hacer una pregunta un poco más ligada a lo que es el libro. Pues la clase obrera, proletarios. En Andalucía no sé cómo es exactamente, pero aquí en Castilla y León sí que el mayor problema que tenemos es que para buscarte un futuro, pues te acabas yendo en nuestro caso a Madrid, que es lo que más cerca tenemos. No sé si en lugar de Andalucía acabes yendo directamente igual a Sevilla o tal, pero sí que es a Madrid, sí que es un Todo el poco mundo se va a Madrid. que la gente de mi generación o de vuestra generación, un poquito más jóvenes que yo, sí que es un problema real que para buscarte futuro estudiabas en tu universidad y tal cual salías, sin encontrar trabajo, pues te ibas a Madrid porque sabías que no ibas a encontrar trabajo. Y sí que ha sido un problema, por un lado, de que pues rompes un poco tu plan de vida, en este caso aquí en Valladolid, y que al final te acabas yendo, no porque quisieras, sino porque te obligaban las circunstancias laborales a capital. Y eso sí que era como algo muy asumido dentro pues, de los estudiantes de proletarios, puesto que los que estaban en universidades privadas más o menos sí que tenían un poquito más de opciones de poder trabajar en empresa privada, pero mucha gente de la universidad, la cual estudiábamos, terminamos y nos íbamos a Madrid o estábamos un tiempo y yo concretamente me tuve que ir a Madrid a trabajar. Entonces, un poco eso, ¿cómo lo has vivido tú o cómo se vive en Andalucía desde Málaga, que es verdad que es una ciudad un poco más grande? No sé si también pues, vais a Sevilla o también vais a Madrid, que cambia bastante un poco tu perspectiva de futuro de vida cuando te tienes que marchar por obligación. Era la que antes decíamos que era al extranjero, no te marchas al extranjero ahora, pero te marchas. Si yo de Valladolid me voy a marchar a Barcelona, que está, no sé, 7 horas en coche, casi me da lo mismo llamarse a Francia. Viene a ser un poco lo mismo porque no voy a hacer la vida que yo pensaba en mi ciudad. Entonces, un poco eso como, desde tu punto de vista, que ahora reflejas bastante bien lo que es la juventud, lo sufrís en Andalucía. Pues Andalucía llega hasta donde te pueda permitir tu nivel adquisitivo. O sea, estudias hasta donde te pueden apoyar tus padres y luego te lo puedes pagar tú los estudios. Te vas si tienes también un colchón para irte, porque no te puedes ir de la nada a pagarte un alquiler en otra ciudad o incluso estudiar un máster en un sitio que tenga buena reputación, por así decirlo, ¿no? O incluso fuera, ¿no? O sea, en Andalucía, como yo lo vivo desde mi experiencia, por ejemplo, mi promoción de periodismo, yo recuerdo que cuando terminamos la carrera hubo mucha gente que se fue a Madrid a estudiar máster, hubo gente que se fue a Madrid a intentar hacer práctica en empresa y ya por ahí intentar colocarse, que luego al final han vuelto. Y, o sea, mi experiencia es que por la gente que yo conozco, o sea, terminas tus estudios y te pones a trabajar en otra cosa, que comienza siendo temporal, pero te acabas quedando ahí. Porque es que no hay... bueno, hay gente que a lo mejor empieza a estudiar, a trabajar de otra cosa, continúa sus estudios, su formación, intenta llevar ahí como una carrera paralela, pero en Andalucía en sí no digamos que... Bueno, yo que soy de Málaga capital, bueno, lo que sí veo es que la gente que cuando se estudia, si la gente sí se va a estudiar a Málaga, a Sevilla o a Granada.
Pero por el tema trabajo no te diría yo que a lo mejor hay más trabajo. Se puede concentrar un poco más en las ciudades, ¿no? En Sevilla y Málaga, pero aún así no es que sean trabajo... O sea, la gente sigue yendo a Madrid como vamos la gente de Valladolid Sí. a buscarnos el futuro. Sí, sí. Un par de... La última y ya La vamos última, sí. terminando. Un par de preguntas rápidas. La última, sí. Como periodista, ¿cómo ves la cobertura en los medios de las realidades que tú retratas en tu libro? O sea, ¿tú crees que se está haciendo, que se está reflejando lo que está viviendo la gente en los medios? Un poco, o sea, ¿qué papel tienen los medios en cómo vive la gente las realidades actuales? Bueno, yo creo que el periodismo tal como está, que está tan precarizado y que los periodistas que trabajan de periodistas tienen tan poco tiempo, que no tienen tiempo como para hacer buenos reportajes y buenos análisis, ¿no? de gente y de salir a la calle y dedicarle tiempo a hacer reporterismo, que eso sí que ha cambiado. Eso sí que el periodismo de antes, eso sí que es diferente al de ahora, ¿eh? Con eso sí podemos tener nostalgia. Sí que se hace periodismo bueno, ¿no? De pues bueno, de que se rescatan estas realidades, pero no sé, como que veo que eso es muy diferente en el sentido de que no interesa más el contenido que se consume rápido, que genera como debate o controversia o que enfrenta a la gente, no sé, no creo que hay menos espacio, pero también porque se prima el beneficio, ¿no? de ese tipo de noticias más que... Y no por falta de vocación, yo creo que es por unas dinámicas en las que hemos entrado, ¿no? Porque yo creo que quien se quiere dedicar al periodismo, creo que, no sé, que naces con una vocación como muy fuerte de intentar cambiar el mundo a través de lo que escribes. No sé, creo que por lo menos entre la gente que yo conozco, mi propia experiencia, ¿no? Y luego eso se va apagando y se va muriendo por realidades que te vas encontrando de que la industria no funciona así, bueno, industria. Y de que realmente trabajan muy poco de ello y los buenos periodistas, pues, digamos, son independientes o tienen ya... Pero normalmente un periodista en una redacción no tiene ni siquiera tiempo para dedicarle tiempo a una pieza buena de investigación y de contar historias, ¿no? Y ya lo último para acabar, ¿con qué reflexión o reflexiones te gustaría que la gente se quedase al leer tu libro? O sea, ¿qué es lo que quieres que la gente se lleve del libro? Pues yo me conformaría con que se sintieran acompañados o acompañadas, ¿no? O que, no sé, porque no es un libro tampoco que llame mucho a la esperanza, ¿no? Porque, no sé, como que yo considero que la vida, pues al final son cosas buenas y malas. Es como, en el libro intento mezclar también un poco situaciones así como absurdas, humorísticas, de situaciones pues no tan agradables, pero porque mi idea es pues transmitir que al final la vida es como es y que tenemos que intentar surfearla con la ola como nos viene. Y no sé, seguir luchando, pero sin tampoco caer en el hoyo, ¿no? Un poco esa es como la sensación que a mí me gustaría transmitir, ¿no? Que hay que seguir pese a
pese a cómo venga la vida, pero tampoco siendo como, ¿qué te digo yo? Este pensamiento conformista de que se dice de Mr. Wonderful, ¿no? De seguir con la sonrisa pese a todo. Tenemos que ser críticos, podemos seguir con la sonrisa, pero siendo, sin dejar de ser críticos, ¿no? Y señalar pues lo que, pues eso, la desigualdad y lo que nos lleva a este malestar, ¿no? Gracias. Bueno, pues nada, ya terminamos aquí. Gracias por haber estado aquí. Recuerdo otra vez que el viernes a las 8 en Fuentedobrada es la manifestación por el 8 de marzo por el Día de la Mujer Trabajadora. Y ya. Muchas gracias.